¿Qué tal, estimados colegas? Tengan ustedes un buen día. Una vez más con la opinión técnica. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver este tema importante, ¿no? En la ley 21090. El documento que acredita el derecho a habilitar y a edificar. Hay aspectos que me gustaría compartir con ustedes, para lo cual voy a compartir el siguiente contenido para esta exposición. Básicamente en tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver el aspecto general. Hablar de propiedad pues es hablar sobre derechos y lo vamos a ver de manera básica, elemental, ¿no? Vamos a pasar luego al punto 2, el tema que nos trae el documento que acredita el derecho a habilitar y edificar, para posteriormente, en base al punto 2, sacar las conclusiones correspondientes. Bueno, empecemos con los aspectos generales. Hablar de la propiedad es hablar sobre derechos, ¿no? Y básicamente son sobre los derechos reales. En ese sentido, vamos a hablar qué es el derecho real. Como le digo, no soy abogado, pero la experiencia y la práctica de la profesión ha llegado a que yo revise ciertas normas del derecho. El término real pues viene del latín res, que significa cosa. Entonces, los derechos reales son los que recaen en las cosas, por lo que podemos concluir que ese derecho real representa la facultad que tenemos de disponer una cosa que nos pertenece, ya sea total o parcial. Y esa cosa, para este tema en particular, de lo que estamos tratando, ¿no? Esa cosa se refiere a la propiedad, el cual, como bien sabemos, se encuentra regulado en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú. Inviolabilidad del derecho de propiedad. Sin embargo, también yo puedo citar el artículo 923 del Código Civil, que menciona, ¿no? La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. En ese sentido, este artículo dice que la propiedad se debe ejercer dentro de los límites de la ley. Entonces yo concluyo también que la propiedad no es absoluta ni infinita. ¿Y quién establece estos límites de la ley? Pues los gobiernos locales en sus planes urbanos, ya que solo regulan la zonificación y su uso, ¿no? También regulan el sistema vial primario. En efecto, entonces, para yo poder sacar una licencia de habilitación o edificación, me voy a basar en los planes urbanos del gobierno local correspondientes, el cual ya ha establecido su ordenamiento urbano. Por tanto, establezco de esta manera que la propiedad no es absoluta ni infinita. Claro, esto es muy controversial también. Hay aspectos que seguramente más adelante nos podemos conversar con respecto a este tema del derecho de propiedad. No soy abogado, desde el punto de vista técnico sí podemos conversarlo. Es importante también hablar, ya que estamos en temas de derecho, ¿no? El tema de las clases de bienes según el Código Civil en los artículos 885 y 886, que me menciona lo siguiente, ¿no? Clases de bienes. En el artículo 885 vamos a hablar sobre los bienes inmuebles. Bueno, ahí está. Pero solamente voy a hablar de lo que corresponde para el derecho a habilitar y edificar: el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. A opinión personal, lo que se habilita es el suelo. Si hablamos de habilitaciones, vamos a hablar del suelo. Y para poder hablar de subsuelo y sobresuelo, vamos a hablar en temas de edificación, porque edificamos en el suelo, en el subsuelo, con los sótanos básicamente, y el sobresuelo, la altura de edificación. El subsuelo, yo podría citar pues el artículo 954 del Código Civil. ¿Hasta dónde podemos usar el subsuelo si hablamos sótanos? En el segundo párrafo de este artículo, el 954, dice: la propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. O sea que si yo voy a hacer un proyecto edificatorio con cierta cantidad de sótanos, debería de evitar, por decirlo así, ¿no? Descubrir un resto arqueológico, porque si eso sucede, tendría que informar a Ministerio de Cultura. Ya sabemos qué va a pasar, viene Cultura y paraliza todo. En el artículo 886, bienes inmuebles, bueno, citar algunos, ¿no? Las construcciones en terreno ajeno, los materiales de construcción. En el 9, los demás bienes que pueden llevarles. Eso es lo que quiero compartir con respecto a temas de derecho, por decirlo así, ya que la práctica profesional en estos temas hace que nosotros revisemos
estos temas del derecho. Bien, así concluye esta parte de los aspectos generales, pasando al punto 2, ¿no? El tema que quiero explicar desde el punto de vista técnico de la Ley 29090, el documento que acredita el derecho a habilitar y edificar. Vamos a ver la norma aplicable para el caso. Para ello vamos a empezar pues con la Ley 29090, promulgada en septiembre del año 2007. ¿Qué nos dice esta ley? En el artículo 16 y en el artículo 25 nos habla de los requisitos para habilitación urbana y para edificaciones. En los literales B de ambos artículos dice, ¿no? Son requisitos para habilitaciones, copia literal de dominio expedida por el registro de predios en original y copia. En edificaciones dice copia literal de dominio expedida por el registro de predios, ya no menciona original y copia. Pero cae pues un común denominador, ¿no? Que dice la ley que para poder habilitar y o edificar, la propiedad debe estar inscrita. También debo de citar el Decreto Supremo 024/2008 Vivienda, que es el primer reglamento de la Ley 29090. ¿Qué nos dice con respecto a los requisitos? Esos artículos 25 y 47 para habilitaciones y edificaciones propone requisitos comunes. En el literal B dice, también teniendo concordancia con la ley 29090, copia literal de dominio expedida por registro de predios con una anticipación no mayor de 30 días naturales. O sea, a partir de ahí le pone en vigencia la copia literal, este primer reglamento de la ley para ambos procedimientos, de habilitación y edificación. Entonces, para el primer reglamento era un requisito indispensable que la propiedad esté inscrita. Y esa se debe demostrar con una copia literal que formaba parte del expediente, ¿no? Ya que esta norma está derogada, con una vigencia no mayor de 30 días naturales. ¿Por qué? No lo sé, pero así el reglamento en su momento lo estableció. Bueno, ya sabemos que los requisitos comunes para este reglamento con respecto al documento que acredita el derecho a habilitar y edificar era que la propiedad esté inscrita. Pero no fue hasta el Decreto Supremo 011/2017 Vivienda, que es la norma derogada, para aclararlo, que en sus requisitos comunes ya no nos pide que la propiedad esté inscrita y que tenga una vigencia de 30 días naturales. Solo nos menciona una declaración jurada consignando el número de partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble. Y para ello, los formularios pues nos dan, los formularios de habilitación urbana y los formularios únicos de edificación, nos presentan ya el modelo de inscripción, ¿no? Registral. Ahí tenemos, lo hemos visto siempre, para lo cual procedemos a rellenar. Una vez rellenada, el técnico encargado de la municipalidad, quien ve nuestro expediente, verifica, ¿no? Si en efecto, ¿no? Entrando a la base de visualización de partidas, ve que si el que está declarando ese número de partida es el titular registral o no. Y vamos a hacer una comparación, ¿no? Norma aplicable para el caso y la aparente contradicción. Ahorita voy a ver, vamos a explicar por qué digo la aparente contradicción de la ley 29090 y el RNE. Bueno, acabamos de explicar o hablar este tema, ¿no? Que ya no nos exige la presentación del documento inscrito, sino una declaración jurada en esta norma. Sin embargo, la norma G030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, promulgada en junio del año 2006 y que es anterior incluso que la ley 29090, que es septiembre de 2007, y por supuesto anterior a este decreto supremo, nos pone la condición de propietario. Para ello voy a citar el artículo 2. Dice, es la persona natural o jurídica, pública o privada, a cuyo nombre se encuentra inscrita el registro de la propiedad, el predio sobre el que se pretende efectuar una obra de habilitación urbana o de edificación, concordante con la ley 29090, ¿no? La propiedad debe estar inscrita. Pero ¿qué dice el artículo 4? Para la realización de trámites administrativos en los que sea requerido, el propietario deberá acreditar su calidad de tal mediante la presentación de, dice, la escritura pública. Una escritura pública notarial, entendiéndose así, de compraventa, de acciones y derechos, etcétera. Vamos a describir más adelante algunos. También nos dice que puede ser copia simple de la inscripción, concordante con la ley 29090, como lo hemos visto en sus artículos 15 y 26, si mal no recuerdo. Entonces ya tenemos una escritura pública o que la propiedad esté inscrita y presentar una copia simple de la inscripción,
También dice, también lo puede hacer mediante minuta de compraventa con firma legalizada por notario. Entonces esta norma nos da una opción, tres opciones: una escritura pública, una copia simple de la inscripción o la minuta, ampliando, ¿no? ampliando las formas de cómo podemos acreditar la condición de propietario, no necesariamente inscrito. Entonces, después de ver todo este tema, les quiero hacer el resumen. ¿Por qué digo la aparente contradicción? Ahorita les explico, como yo lo puedo ver, ¿no? Hacemos nuestra línea de tiempo. La G030, aprobada o publicada el 8 de junio del 2006, donde dice derechos y responsabilidades, acabamos de ver el artículo 2, que la propiedad está inscrita, o el artículo 4, una escritura pública, o documento inscrito, o la minuta. La ley nos dice en sus artículos 16 y 25 que la propiedad debe tener inscripción registral. Hablamos del artículo 024-2008 vivienda, perdón, el decreto supremo 024-2008 vivienda, sus artículos 25-47 para habilitaciones y edificaciones, concordante a la ley 29090, que el documento está inscrito y además no debería tener una vigencia mayor de 30 días. ¿No? El artículo 20 del decreto supremo 011-2017, hasta ese artículo, ya que los anteriores sí se adecuaban o eran concordantes con la 024-2008, no es este reglamento, la 011-2017, que solo se debe presentar una declaración jurada de inscripción registral, y que por supuesto no podemos compartir, puede complementarse con la G030. Y la norma vigente, la 022-2019, que ya no nos habla literalmente como la 024-2008, documento inscrito, o la declaración jurada como la 011-2017. Pero vamos a opinar solamente con respecto a tres normas, porque estas dos están derogadas. La G030 está vigente, la ley 21090 con sus diversas modificatorias está vigente, y el decreto supremo 021-2019 de vivienda está vigente. ¿Y a qué voy la aparente contradicción? Es que el 2006 con la G030 sí nos establecía, ¿no?, que el documento debe estar inscrito, o nos da tres opciones: inscrito, una escritura pública o una minuta. Pero al año siguiente la ley dice no, el documento inscrito. Al conversar con diversos colegas al respecto me mencionan, algunos tienen posición, tiene que estar inscrito sí o sí, pero otros no comparten esa posición y dicen no, no necesariamente tiene que estar inscrito, como es mi posición. Esta aparente contradicción en derecho se llama la antinomia, que es el conflicto entre dos o más normas del mismo sistema jurídico. Solamente lo pongo ahí como conocimiento, ¿no?, que es un tema que entre abogados deben de solucionar. Pero la posición que yo manejo es el artículo 4 de la G030. En las oportunidades que me ha tocado evaluar expedientes de habilitación urbana o hacer proyectos de habilitación urbana, he sustentado el documento que acredita derecho a habilitar o modificar con este artículo. Y bueno, llegamos a lo que son las conclusiones. Las quiero presentar de esta manera. Documentos que acreditan el derecho a habilitar y a edificar. Es un resumen, una copia literal o la inscripción registral, ¿no? Y no le he puesto la vigencia de 30 días, ya que eso fue establecido en el primer reglamento, ¿no? No hasta la 011-2017 ya no le ponen la vigencia. Personalmente, yo si la propiedad está inscrita, inserto la copia literal, ¿no? O la copia de la copia literal, ya que el personal técnico de la municipalidad, como cualquiera de nosotros, puede acceder a la visualización de partidas de SUNAR y cotejar sin defecto si esa copia literal con su partida electrónica correspondiente responde al nombre del titular registral. Luego tenemos la escritura pública, una compraventa, un anticipo de legítima, una donación de acciones y derechos, entre otros. Ya un abogado especialista en este tema nos podría seguir dando de conocimientos qué documentos más se consideran una escritura pública. Una herencia, por ejemplo, una sucesión probablemente, pero bueno, todo lo que me ha tocado revisar o ver yo como proyectista también son estos documentos, en el cual sí, en consulta con un abogado, me dicen que sí representa una escritura pública. Y en tercer lugar, conforme a la G030, como dice, minuta de compra-venta legalizada por notario. Y quiero poner este énfasis, firmado por abogado, que el notario no es abogado, me da la oportunidad para citar esta norma. El decreto legislativo 1049
que es el decreto legislativo del notariado, en los siguientes articulados. El artículo 57 dice, contenido del cuerpo de la escritura, basándonos en la escritura pública, dice, el cuerpo de la escritura contendrá la declaración de voluntad de los otorgantes, contenida en minuta autorizada por notario, por letrado. O sea, aquí ese letrado es un abogado que tiene su oficina afuera de una notaría, ¿no? Entonces, lo que se debe de hacer es contratar a un abogado para que te celebre una escritura pública, una minuta de compra-venta, y que esta minuta de compra-venta sea elevada a escritura pública. Y para ello voy a citar pues el artículo 18, que dice textualmente, prohibición de asumir funciones de letrado. ¿Quién? El notario. Se prohíbe al notario autorizar minuta. Con ello podemos concluir, correcto, que no se puede celebrar o elaborar una minuta en una notaría. En todo caso, la notaría deberá de tener un abogado aparte o independiente quien elabora la minuta y posterior a ello ser elevado a escritura pública. Volviendo al artículo 57, letra A dice, contenida en minuta autorizada por letrado, la que se insertará literalmente. Es por eso que cuando vemos una escritura pública, una minuta autorizada por un abogado, dice, señor notario, sírvase usted de elevar su registro, escritura pública, es una minuta de compra y venta, y empieza con las formalidades, ¿no? Se eleva esa minuta y el notario le pone su parte formal, contenido en el artículo 57 del decreto legislativo 1049, ¿no? Que es el decreto legislativo del notariado. Eso es lo que quería ponerles a conocimiento para concluir, ¿no? Un notario no puede hacer una minuta. La minuta se celebra con un abogado aparte, que viene a ser el letrado. Ahora quiero hablar, pues, sobre los documentos que no acreditan el derecho a habilitar y edificar. Para resumir, ¿qué documentos acreditan? Que esté inscrita la propiedad, una escritura de compraventa o una minuta, como ya lo hemos explicado. ¿Qué documentos ahora no acreditan el derecho a habilitar y edificar? Una constancia de posesión emitida por la municipalidad. La constancia de posesión está regulada por esta ley, la ley 28687, ley de formalización complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo, y básicamente la constancia de posesión se da a la dotación de servicios básicos. En su artículo 24 de la factibilidad de servicios básicos, el cual se encuentra regulado en el Decreto Supremo 017-2006 Vivienda, dice, no, facilidades para la prestación de servicios básicos. Las municipalidades otorgarán certificado o constancia de posesión, dice. Las municipalidades distritales en cuya jurisdicción se encuentre ubicada una posesión informal o la municipalidad provincial cuando se encuentre dentro del cercado, otorgarán a cada poseedor el certificado o constancia de posesión para los fines del otorgamiento de la factibilidad de servicios básicos, nada más. No tienen fines de habilitación o edificación. Otro documento que no acredita el derecho a habilitar y edificar, una constancia de posesión emitido por el juez de paz. Bueno, esta se encuentra regulada por la ley 298224, ley de justicia de paz. Vamos directamente al artículo 17. Los jueces de paz tienen una función notarial, ¿no? Quiero incidir en estos 3 puntos. ¿Qué función notarial tienen los jueces de paz? Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor hasta 50 unidades de referencia procesal, transferencia de bienes inmuebles no registrables. El punto 5, otorgamiento de constancias referidas al presente de posesión. Las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con el Colegio de Notarios de la jurisdicción correspondiente, definen y publican la relación de juzgados de paz que no pueden ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios indicados en el primer párrafo del presente artículo. Las escrituras públicas de transferencia extendidas entre los juzgados de paz constituyen documento público conforme al Código Procesal Civil, y las actuaciones notariales de los jueces de paz son supervisadas por el Consejo del Notariado. Para complementar esto, pero vuelvo a mencionar, la constancia emitida por el juez de paz no acredita el derecho para habilitar ni edificar. Otro documento que no acredita el derecho a habilitar y edificar, la promesa de venta. ¿Y a qué norma podemos citar? Bueno, yo cito el Código Civil. Básicamente en el artículo 1416, que dice el plazo del compromiso de contratar.
Y dice, no, el plazo de compromiso de contratar debe ser determinado o determinable. Si no se estableciera el plazo, este será de un año. ¿Y por qué cito este artículo? Generalmente cuando revisamos una promesa de venta, se ponen los plazos para la cancelación, para la obtención de la propiedad, ¿no? Y el promitente, comprador o vendedor, bueno, así como ya un letrado puede establecer los términos correctos, el que vende y el que compra ven un plazo, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a pagar en 5 cuotas mensuales para la cancelación y posterior a ello realizar la minuta de compra-venta para posterior hacer la escritura pública y después su inscripción. O sea, se están cumpliendo un orden. Ahora, en esa promesa de venta podemos determinar, como es el ejemplo que les puse, te voy a cancelar en 5 cuotas de 5 meses, perdón, en 5 cuotas mensuales, concluyendo que esa promesa de venta tiene una vigencia de 5 meses. Sin embargo, he podido revisar algunas promesas de venta que no se hablan los plazos. Si no se podría establecer esos plazos, esa promesa de venta tiene una vigencia de 1 año, como establece este artículo. Y por decir, si se ha dado una promesa de venta en el año 2000, estamos revisando al año actual, 2026, y no podemos determinar el plazo en esa promesa de venta, solamente le vamos a dar la vigencia de 1 año. Si es 2020, culminará pues hasta 2021, estando fuera de la vigencia a este año actual. Bueno, les dejo para conocimiento, pero quiero reincidir, ¿no? Una promesa de venta no acredita el derecho a habilitar y edificar. Es una promesa, no te da la condición de propietario como tal. Otro documento que no acredita el derecho a habilitar y edificar, el contrato privado de compra-venta. ¿Ya qué norma voy a citar? También otra es el Código Civil. Existen diferentes articulados y les recomiendo revisar, hay más. Sin embargo, yo quiero citar un solo artículo, el 1354, la libertad contractual. ¿Qué dice este artículo? Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contraria a norma legal de carácter imperativo. ¿Qué quiere decir, no? Que las partes pueden determinar libremente el contenido. Bueno, yo quiero vender una propiedad y quiero vender un tercero y le digo, oye, te vendo, acá está, yo soy propietario, hagamos un contrato, nos sentamos y decimos, bueno, estando fecha tal del mes tal, ubicados, y empezamos a describir el contexto, seguramente, ¿no? Y hacemos una redacción libre, no una redacción como lo haría un letrado quien celebra una minuta, ¿no? Porque la minuta tiene su formalidad, ¿no? Señor notario, sírvase usted elevar esta minuta de compraventa y etcétera, etcétera. Sin embargo, con un contrato privado de compraventa, que es ley entre las partes, yo puedo determinar mi redacción en mi compraventa, bajo este ejemplo que les puse, ¿no? Estando a días tal, del mes tal, del año tal, en las inmediaciones del local tal, etcétera, yo titular de la propiedad inscrita en la partida, etcétera, le vendo a esta persona, ¿no? Esa es una libertad del contenido del contrato, pero que no necesariamente es una minuta. Y que posterior a ello, este contrato privado, vamos y legalizamos la firma. Legalización de firmas no quiere decir que sea una minuta, no. La minuta también, conforme a la G030, la minuta debe ser con firma legalizada notarial. Bueno, les recomiendo revisar los demás articulados, ¿no? Yo en especial quiero poner énfasis en este artículo 1354. Un contrato privado de compra y venta, concluyendo, no acredita el derecho a habilitar y edificar, ya que no se contiene en el artículo 2 y 4 de la G030. Quiero establecer algunas conclusiones complementarias. Bueno, ya hemos revisado la ley 29090 en su artículo 4, la condición de propietarios, el decreto legislativo 1225, una modificatoria de las tantas que ha tenido la 21090, la condición de propietario. Bueno, no ha sido modificado en mucho, pero acá quiero comparar con este decreto supremo, ya que considero que este decreto supremo nos está aclarando algunos aspectos, ya que hasta ahora hemos visto la condición de propietario, quienes habilitan y o edifican. En su artículo 3 nos mencionan a los administrados. Se entiende por administrados a los solicitantes de los procedimientos administrativos regulados en la ley y el reglamento, los cuales pueden ser propietarios. Ya tenemos claro quiénes dan la condición de propietarios, que esté inscrita en la propiedad a su nombre, que sea una escritura pública,
o una minuta con firma legalizada notarial. La condición de propietario, artículo 4, G030. Pero también la norma, este reglamento nos dice quiénes tienen esos derechos de habilitar y edificar: usufructuarios, superficiarios, concesionarios, titulares de una servidumbre, de una afectación en uso, o quien cuente con derecho cierto. Por decir, yo soy propietario de una hectárea, inscrito en el registro público tal, compartida tal, y voy a dar a concesión a una empresa X. Y esta empresa X me está pidiendo los derechos para habilitar y edificar sobre mi propiedad. Llegamos a acuerdo y yo le cedo esos derechos. Entonces, mi concesionario, ¿no?, está facultado para pedir la licencia de habilitación y edificación a su nombre como concesionario, y debe estar escrito en una escritura pública, y la propiedad está escrita, inscribirse también ese acuerdo. Los plazos, los temas, las condiciones ya se ven en la escritura pública. Bueno, eso ha sido todo lo que he querido compartirles el día de hoy con respecto al documento que acredita el hecho de habilitar y edificar. Espero les ayude, espero les sirva. Abierto siempre al debate. Seguramente no coinciden conmigo, y es así como se enriquece pues el conocimiento. Pero quiero hacerles llegar esta opinión técnica. Me despido con esta hermosa vista que tuve la oportunidad en verano visitar esta playa. Entonces, colegas, conmigo será hasta una próxima oportunidad en una nueva opinión técnica con otro tema de interés. Muchas gracias y hasta pronto.